Y esta mañana está con nosotros, se lo agradezco mucho, a José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de la MIA. José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, muy buenos días, gusto en saludarte. Gracias por arrancar temprano la semana con nosotros. Y bueno, presentaron justamente recientemente pues las recomendaciones para una política nacional de electromovilidad, que quiere decir pues ir transitando de los vehículos de combustión interna a los vehículos con motores eléctricos, y eso tiene un montón de implicaciones. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Sí, mira, en primer término, pues sí, aclarar que esto fue un estudio independiente que nosotros le encargamos a una firma internacional, Frost & Sullivan, y bueno, en primer objetivo, lo primero que arroja este estudio son los objetivos primordiales para esta política, serían, bueno, los incentivos de producción a la producción y al consumo, el desarrollo de la infraestructura de recarga a nivel nacional, la disponibilidad de energías limpias que sean suficientes, asequibles y a precios competitivos, y obviamente unos objetivos asociados que sería el mantener el liderazgo de la industria automotriz a nivel local, regional y global, que tú bien sabes que México es uno de los países líderes en este sentido. Luego, incrementar el número y calidad de los empleos que se genera en este sector y profundizar a la integración de la cadena de suministro regional, aprovechando pues las diferentes medidas que impulsó en Estados Unidos y Canadá para considerarnos como la región líder a nivel global. Creo que serían los principales objetivos que este estudio nos arrojó de entrada, ¿no? Claro. Ahora, cuando vemos la venta de vehículos híbridos y eléctricos, que por cierto, pues yo no había visto un boletín, ahora ya lo publican, me parece muy interesante, importante, y lo que se puede apreciar es que como porcentaje del total de vehículos que se venden en México, pues son muy pocos, y a veces pienso, pues eso quiere decir que la exposición o el impacto para las finanzas públicas, para la Secretaría de Hacienda, de dar estímulos, como ha ocurrido en otros países para la venta de eléctricos, pues no, en este momento pues no sería, aunque se triplicara, pues sería realmente pequeño ese impacto. Y en ese contexto, ¿cuál es la visión que tienen con respecto a esta posibilidad de estímulos y cuál, digamos, van intuyendo? Porque supongo que se ha planteado, quizás no formalmente, ¿cuál es la respuesta del gobierno federal al respecto? Mira, efectivamente, este tema vemos que en los países donde se ha desarrollado más la utilización de estos vehículos es donde se dan este tipo de incentivos que bien dices no serían gravosos, pero además es una inversión porque a la hora del gobierno, por decirlo de alguna forma, gasta en estos incentivos, sí deja de gastar en otros temas como por ejemplo la lucha de la contaminación, y ahí tiene ahorros impresionantes, ¿no? Tendría ahorros impresionantes. Creemos que esta parte el gobierno la entiende bien, yo creo que se está analizando las fórmulas de cómo dar estos incentivos y confiamos que más para adelante ya se formalicen incentivos de diferente tipo, porque hay fiscales y no fiscales. Y ahí insistimos hacia la producción y hacia el consumo es donde deberían de darse. Claro, del lado de la producción, ¿qué podría materializarse o qué recomendaba Frost and Sullivan? Bueno, desde algo tan sencillo como la agilización de permisos, licencias, etcétera, hasta ya también por reducción en temporal en el IVA y para este tipo de vehículos, en el ISR para personas físicas y morales, los créditos fiscales temporales para empresas que inviertan en este tipo de tecnología, tasas de interés preferenciales, descuentos en carreteras federales, exención de pago de parquímetros, por ejemplo, electrificación de flotas gubernamentales, la creación de las normas oficiales y canales de información que sea certera para todos los consumidores, porque también de pronto hay mucha desinformación al respecto. Ahora, de la parte que me parece más compleja, bueno, hay dos, evidentemente, todo es complejo, pero es la parte de los cargadores, porque veo a Estados Unidos, la administración Biden le destina $7,000 millones. Leía, por ejemplo, que Alemania quiere llegar a 1 millón de cargadores, si bien pues es uno de los países que más tiene, y resulta caro. ¿Cuántos estaría requiriendo México? De acuerdo a lo que proyecta Frost and Sullivan, quizás eso se tiene que evaluar en función de cuál sería el tamaño de la flota, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso no es sencillo, pero sobre todo la cantidad de recursos que se requerían invertir y luego para fortalecer el sistema eléctrico nacional, que obviamente, pues como ya lo mencionabas, pues la idea es que cuando conectes tu coche eléctrico no venga de la planta de Tula, ¿no? Que es muy sucia, sino venga de energía renovable, que es el punto de todo esto.
Sí, y de ahí todo como bien dices, y siguiendo los mismos términos, todo está conectado, ¿no? En México actualmente existen 1.336 estaciones de carga, con total aproximado de 3.200 conectores. O sea, 2.4 conectores hay por estación. No hay una medida exacta de qué tantos se requieren, pero ciertamente estamos muy por debajo de la media que debiera ser para el tamaño y la extensión de nuestro territorio, que ese es otro tema. La República Mexicana tiene una extensión larguísima. Entonces, habría que establecerlos de manera estratégica, en fin, casi, bueno, no casi, sino como están las gasolineras prácticamente, o establecer un esquema de recarga más rápido que te permita llegar a mayores distancias, ¿no? Pero sí, estamos muy por debajo de lo que se requeriría ya en estos momentos. Si bien lo dices, los porcentajes aumentan de forma impresionante. Del año pasado, del mes de junio del año pasado al mes de junio de este año, se aumentó en el 81% la venta de vehículos híbridos y eléctricos. Sí, pero no son más que el 5.6% del total de la venta de autos, o sea, muy bajo para lo que debiéramos estar. Claro, que ahí no está Tesla, ¿no? Porque no pertenece a la mía todavía. Así es. Y es interesante también y lo que mencionamos al principio, el punto de precio, ¿no? Porque evidentemente son vehículos más caros que uno de combustión interna equivalente. El asunto es que por eso en muchos países, Noruega, en Europa, en la propia China, que hoy está desembarcando con fuerza en todo el mundo con vehículos eléctricos, pues hay un componente de subsidios que permite que esto se vuelva atractivo para el consumidor, ya sea fiscales, como mencionas, o en California que no te cobran estacionamiento, en fin, una serie de costos y beneficios, mientras que aquí, pues lo único es que no pagas la tenencia y en el caso de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ciudades en donde empieza a haber restricciones a la circulación por la contaminación, pues ahí tienes algún beneficio, ¿no? Que siempre vas a circular, pero sí que parecería poco, digamos, de cara al sobreprecio que puede tener comparado con uno de combustión interna. Efectivamente, y se crea un círculo virtuoso. Si tú motivas, incentivas la compra de estos vehículos, a fuerza los precios de los mismos van a bajar y se van a volver mucho más asequibles. Es un compromiso global de México y de todos los países del mundo al que tenemos que llegar. Entonces, yo creo que es momento de que trabajemos en conjunto con el gobierno para crear esta política pública sobre electromovilidad. Ahora, platicaba con alguno de los líderes de las grandes automotrices en México, con Carlos de Stellantis, y decía, bueno, pues más bien hay que centrarnos sobre la producción. Ya hay inversiones en México en términos del tren motor, está lo de Ramos Arizpe de General Motors, Ford ya produce, etcétera. ¿Cuál es la visión en términos de la manufactura con respecto al papel que tiene que jugar México en esta transición? Bueno, la manufactura no se ha detenido, como bien lo señalabas, ya hay plantas que los están fabricando y hay planes de otras plantas. Mencionaba la BMW, que hizo pública una inversión Sí. también fuerte para este tipo de vehículos en sus plantas de San Luis Potosí. En fin, esto ya está en camino, no se ha detenido. El sector automotriz está avanzando y va a seguir avanzando hacia donde tenga que ir. El tema es que de los que se fabriquen, pues ojalá se fabriquen y muchos se vendan en México, porque pues exportamos casi todo lo que fabricamos en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, actualmente, por ejemplo, un tercio de lo que se produce en el volumen total, pues se queda acá, ¿no? Y siempre estamos por debajo del potencial de automóviles que tendríamos o que podríamos comprar si lo vemos PIB per cápita, vehículos vendidos, y ahí hay varios componentes de la ecuación, y pues en lo eléctrico no tendría que ser distinto, porque evidentemente se convierte en un argumento para una automotriz que dice, además hay un mercado materializado importante y eso ayuda a que se despliegue una inversión, porque hoy los países están compitiendo por ellas. José, debo hacer un corte comercial, pero pediría la bondad de tu tiempo también para platicar cuál es la exposición de los escenarios del sector automotriz mexicano vinculado a lo que estamos viendo en Estados Unidos en términos de huelgas, y si nos das la bondad de tu tiempo para hablar de esto que también se vuelve importante y un poco más del asunto eléctrico. Esta mañana está con nosotros en entrevista José Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. José, y te planteaba antes de ir al corte,
bueno, hemos visto desde la semana pasada esta huelga que ha detonado el United Auto Workers allá en Estados Unidos en tres empresas muy emblemáticas, General Motors, Ford y Stellantis, dos de las cuales, bueno, las tres tienen operaciones en México de manufactura. Sabemos que las cadenas de producción están integradas, aunque todavía es pequeña en la escala. ¿Cuáles son los escenarios para México? ¿Cuál puede ser el impacto? Pues dependiendo los escenarios, ¿no? Si se extiende, si no se extiende y qué ocurre. Uy, parece que perdimos a José Sosaya, el presidente de la mía. Ahora vamos a ver si lo recuperamos. Pero bueno, pues es que desde la semana pasada habíamos visto este asunto. Justo la INA, como le contaba en el resumen, pues estimaba que pudiera haber un impacto de 76 millones de dólares, que depende cómo se vea, ¿no? Porque obviamente suena escandaloso, se destaca en algunos diarios hoy en la mañana, pero al mismo tiempo recordar que eso es el 0.1% de las exportaciones automotrices, y en ese contexto, bueno, pues digamos hay que dimensionar esa cifra. Y ahora que recuperamos a José, pues preguntarle justamente cuáles son los escenarios para México, sobre todo porque hoy la huelga está relativamente limitada, pero pues puede extenderse, puede ampliarse en el tiempo, y dada la integración que hay en las manufacturas mexicanas, estamos muy integrados en el contexto de la región Norteamérica, pues eso puede tener algún impacto en nuestro país. Pero bueno, pues eso es lo que le quiero preguntar. Ya está con nosotros José. José, te planteaba justamente que cuáles son los escenarios de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en términos de la huelga. ¿Qué se ve del lado mexicano en términos de si esto se extiende mucho tiempo, si no se extiende, cuáles pueden ser los impactos? Bueno, mira, las primeras declaraciones que hicieron algunas de las armadoras que han sido afectadas eran en el sentido de que en principio esto no afectaba todavía lo que es la producción en México. Obviamente somos una región muy integrada en fabricación de vehículos y confiamos en que este tipo de temas se resuelvan a la brevedad posible para al final del día no afectar. Y yo pensaría que algo de lo que pudiera afectar a lo mejor es un incremento de la producción acá, pero no tengo información de cada una de las armadoras en ningún sentido relacionado con este tema. Claro. Que eso además plantea a la industria automotriz mexicana. Cuando yo veía, pues en la negociación, decía el presidente de Ford, esto llevaría el ingreso anual de un trabajador a $300,000, y en la estructura de costos pues no nos sale. Es interesante porque pues muestra, digamos, la estructura de costos mexicana, que es realmente competitiva, y no por salarios bajos, ¿no? Sino simplemente porque es otro punto de partida. Y lo interesante es que en estas décadas México se ha ido sofisticando en términos de talento, número de ingenieros, etcétera. Y creo que también eso, digamos, no funciona así, pero sí que muestra el atractivo y las ventajas comparativas que puede tener México. Sí, aquí lo que estamos hablando es de la competitividad en la producción, y la competitividad de México es todavía muy elevada. Yo no me gusta que se mencione a México como un país de mano de obra barata. No, es un país de mano de obra calificada y competitivo a nivel global, porque los sueldos que paga el sector automotriz en México no son salarios mínimos, es mucho más que eso. Entonces son sueldos ya más especializados, pero aún así competitivos a nivel global. Y esto, pues lo que te está marcando es cómo las exigencias de una economía son diferentes a la del otro país, ¿no? Claro, y es que esto que mencionas, ¿no? El poder de ingeniería en México no es un asunto menor, y coincido contigo, este aspecto de decir, bueno, pues mano de obra barata, pues no, ¿no? Eso quizás en el siglo pasado podía tener cierto sentido, ya no, pero claramente sí la estructura de costos es distinta. Regresando al tema eléctrico, para que México se haga todavía más atractivo, porque justo pues estamos en un escenario en donde están tomando decisiones en un momento crítico, y una vez tomadas, pues eso va a definir los siguientes 10 años, y la idea es que vengan a México. ¿Cómo? Y lo malo es que vamos a un periodo de ruido político en los dos países, en Estados Unidos y México, y eso, bueno, pues a lo mejor paraliza las decisiones de inversión. ¿Cómo estás viendo esta parte? Es decir, el ruido político como factor de que no se tomen decisiones hasta que se aclare el panorama. Y dos, ¿qué tendría que hacer México para poder navegar y que estas decisiones se tomen y estemos bien posicionados para la parte eléctrica en el futuro, pues en los siguientes 10 años por lo menos?
Mira, yo creo que tanto el sector automotriz como la parte política estamos muy acostumbrados a estos ruidos políticos que se generan cada 6 años en México, cada 4 en los Estados Unidos. Sabemos que hasta agresivo se pone el ambiente, incluso en contra de nosotros mismos, ¿no? Dentro de los Estados Unidos, porque son estrategias de campaña y hay que separarlo. Yo creo que las empresas armadoras que ya tienen muchos años en México bien saben que esto es un proceso político y que no tiene mucho que ver con el tema de la inversión y hacia dónde dirigirla. Aunque sí, en algunos casos, cuando el ruido político se pone demasiado agresivo, sí pueden frenar algunos intentos o algunas intenciones de inversión hasta que no se aclare el tema. Yo invitaría a todos los actores políticos a que dentro de ese ruido político no le vayamos a pegar a la confianza hacia la inversión. Claro. Por último, preguntarte, José, ¿cómo se está viendo desde la mía el arribo de las empresas chinas? Muchas pertenecen obviamente a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En el mundo ya hay reacciones en Europa. Obviamente estamos viendo esta enorme potencia que tienen las fabricantes de ese país que están llegando al mundo con mucha fuerza. Obviamente eso incluye a México. ¿Cómo se ve este arribo de nuevos jugadores en el panorama de la industria a nivel nacional en México? Mira, el sector automotriz por excelencia es un sector muy competitivo, está acostumbrado a competir a nivel global y esto lo que está haciendo es precisamente eso, reavivar esa llama de la competencia entre todos ellos. Creo que todos están de acuerdo que bienvenida la competencia y cada uno va estableciendo sus estrategias conforme mejor le conviene para ir conquistando los mercados, en este caso el mercado de México. Claro, acá no estamos viendo porque en Europa de repente hablaban, pues decían los chinos proteccionismo, decían los europeos hay que están haciendo dumping, etcétera. Acá en México eso no forma parte de la discusión, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos eso en la discusión de la mía, no sabría yo si ya cada marca trae algún otro tipo Claro. de estrategia también en ese sentido. Pero como industria no está planteado así. José, No. te agradezco mucho la entrevista. Un gusto, Rodrigo, muy buena semana. Gracias. Ahí escuchamos a José Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.